si alguien pudiera darme un retorno y decirme si me escuchan, si pueden acceder a este video que vamos a utilizar este sistema para desarrollar la clase correspondiente a la unidad cuarta referente al derecho a la identidad. Bien, estimo que sí, porque estoy viendo algunos comentarios que están levantando en función de no solamente los materiales con que contamos en esta unidad, que tienen mucho que ver con las fuentes en materia de doctrina. Ustedes saben que nuestro programa sigue el texto Manual de la Niñez y la Adolescencia de la profesora doctora Alicia Beatriz Pucheta Valoriani. Asimismo, también contamos con doctrina, haciendo derecho comparado, un PowerPoint que contiene algunos esbozos de lo más importante que en el programa también se referencia. En ese sentido, es importante destacar que tenemos un planeamiento académico y ese planeamiento académico lógicamente se establece en función de un cronograma. Ese cronograma observa fielmente no solamente tiempos y modos de cómo vamos a trabajar. La idea entonces es que a partir de lo que estuvimos ya grabando esta mañana en relación con el trabajo práctico y lo que estamos haciendo ahora de desarrollar esta clase breve, porque como le había dicho a la delegatura, a Edgar, y también le había manifestado esta mañana que no podríamos hacer tal vez un avance de la unidad completa porque es bastante extensa. En ese sentido, también a Abigail le mencionaba que por una cuestión metodológica vamos a hacer hoy, y por la cantidad de personas que están uniéndose, vamos a hacer hoy una clase que va a referenciar más que nada los derechos que contiene este derecho a la identidad y también las garantías, los conceptos y fundamentos. Si ustedes se fijan en el programa, que también le había dicho a Abigail, vamos a estar desarrollando o distribuyendo, mejor dicho, el contenido programático. En primer lugar, hace referencia al derecho a la identidad como parte de lo fundamental de una persona, que está lógicamente contenido en la Constitución Nacional y también está contenido en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. De ahí es que hablamos de los distintos aspectos y quiénes son los responsables. Hablamos también del derecho a tener un nombre y apellido, la obligatoriedad del registro de nacimiento, cuáles son las formas. Entonces, básicamente la idea es que esta noche esbocemos esto para que ustedes también puedan tener un conocimiento, como decía, en función de la conceptualización y de la fundamentación de este derecho a la identidad. Bueno, yo vuelvo a preguntar si me están oyendo, si me están viendo correctamente, porque están poniendo que les gustan los materiales, pero no estoy recibiendo un mensaje de que sí están alcanzando a escucharme. Entonces, si alguien por favor me hace notar esta situación, le voy a agradecer. Y sin embargo, Abigail dice que sigue. Entonces, no sé si el sistema está saturado. Si me hacen saber, por favor, nuevamente pregunto si me hacen saber si están conectados o no, si me están escuchando. Algunos veo que sí están conectados y algunas. Bueno, vamos a intentar continuar y vuelvo a preguntar si... Ok, bueno, me dicen que ya está. Disculpen, pero esto de la tecnología o de las tecnologías de la información y de la comunicación tienen sus bemoles.
Entonces, no siempre a lo mejor va a ser tan fluida la comunicación, pero estamos intentando que sí fuera. Bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué decimos? Primeramente, se afirma que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, pero partamos del concepto. ¿Qué se entiende por identidad? Se dice que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que caracterizan, esos rasgos caracterizan al individuo o a la colectividad y los hacen ser tales, ¿m? Distintos a otros o a otras. En este sentido, se habla de no solamente una identidad en función de lo que sería la identidad biológica, sino también la identidad sociológica. Cuando decimos que toda persona tiene derecho a un nombre y a un apellido, estamos refiriendo que esa persona desciende de otra o de otras que son sus padres. Estos padres tienen esa responsabilidad de reconocer a sus hijos. Por eso dice, todos los hijos tienen derecho a conocer a sus padres y a ser reconocidos por ellos. Ahora, la efectividad de este derecho, desde luego, está a cargo del Estado, constituye un aspecto o cuestión obligatoria, tanto para los progenitores como para el Estado, velar por el cumplimiento de las garantías que son los mecanismos que deben efectivizar justamente este derecho a la identidad. Entonces, podemos afirmar con algunos autores, entre ellos, por ejemplo, Guillermo Cabanelas, de que la identidad es no solamente la comprobación de que una persona es tal y no otra, sino que constituye la determinación de la personalidad individual a los efectos de relaciones jurídicas. Decimos también que la identidad es una institución que permite distinguir a una persona de otra, es el elemento de derecho que permite establecer con precisión y certeza, decíamos, que una persona es tal y no otra. Este fundamento del derecho a la identidad, que lógicamente es constitucional, hace que la persona tenga ese derecho de manera imprescriptible. Es decir, durante toda la vida tiene derecho a investigar de dónde proviene, quién es. Y ese aspecto no solamente está en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y establece una especie, como yo digo, de triada en función a esa responsabilidad que tiene el Estado. El Estado, ¿por qué triada? Porque el Estado en último lugar, la sociedad en segundo lugar y la familia en primero. Empecé por atrás, ¿por qué? Porque cuando en el programa les dice obligatoriedad, hace referencia a este mecanismo que el Estado debe establecer a través de la Dirección de Registro del Estado de las Personas, del Estado Civil, y no solamente a través de esta oficina, sino de todo un sistema donde también está el sistema judicial y no solamente el propiamente administrativo que acabo de mencionar, que tiene que velar porque esa persona tenga la certeza o cuasi certeza de dónde proviene y quién es. Este derecho a la identidad que tiene toda persona que se considera inherente a ella y del cual no se puede prescindir, no solamente genera una obligación, como dije recientemente, para el Estado, que debe asegurar a través de los mecanismos necesarios esa identidad, sino también la familia propiamente. La familia, cuando digo familia, nos remontamos primeramente a la familia nuclear, que son los padres, y también hablamos de una familia extensa o ampliada. Allí podemos ver alguna casuística bastante interesante, sobre todo cuando hablamos de migraciones de personas connacionales que van a trabajar, por ejemplo, a España, y al cabo de cierto tiempo los hijos a veces quedan con la familia ampliada, a veces no, queda con alguna comadre, con algún compadre, como decimos acá en nuestro país, o incluso con vecinos. ¿Y qué es lo que sucede al cabo de cierto tiempo? Hubo reclamos, por ejemplo, de abuelos y abuelas en función de inclusive cambiar la identidad de ese niño o niña y adoptarlos como hijos, pero estos precedentes no son demasiados, pero sí hay algunos. Desde luego es
prácticamente imposible privarle a esa persona de esa identidad primera, que es la que le dieron sus progenitores. Entonces, la salvaguarda o los mecanismos de salvaguarda que establece el sistema, en este caso, tanto administrativo como jurisdiccional, no solo mecanismos, instituciones, también vamos a estudiar en una siguiente clase. Este elemento diferenciador que hace que una persona sea tal y no otra, tiene que ver con el llamado libre desenvolvimiento de la personalidad. Claramente, esto tiene mucho que ver con el presupuesto indispensable de asegurar inclusive el derecho a la vida. Y este derecho a la vida que está observado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, inherente a la persona, lo que llamamos la vida digna, se concatena con este derecho a la identidad personal o la identidad que tiene la persona, como dije anteriormente, de ser tal, una y no otra. De ahí también están las distintas acciones observadas en la normativa cuando hablamos, por ejemplo, del reconocimiento en materia afiliatoria, las acciones de contestación, desconocimiento, de la afiliación, que también forman parte del contenido programático. Tanto hombres como mujeres tienen rasgos propios de su personalidad que también tienen que ver con este derecho a la identidad y que son importantes, que son esenciales para la condición humana. ¿Por qué decimos entonces, según estos esbozos que acabamos de hacer, de que es importante o dónde radica la importancia del derecho a la identidad? No solamente es importante porque, decíamos, es un derecho fundamental e inherente de la persona humana que la hace ser una y no otra, sino también tiene consecuencias jurídicas. Entonces, es en interés de la propia persona para ejercer derechos y obligaciones y también en interés de la sociedad para mantener la seguridad jurídica y el orden, porque desde luego la identificación de una persona hace que ésta pueda llevar a cabo sus negocios, no solamente llevar a cabo sus negocios, sino, decíamos anteriormente, la diferencia, o sea, hace que una persona sea distinta de otra o de otras. También es importante el nombre porque incluso frente al Estado o terceros las personas tienen acciones o tienen un interés y se puede traducir ese interés en acciones para determinar a ciencia cierta o lo más cercano posible, porque a veces se agotan las acciones y no se llega a la verdad real. Por ejemplo, la investigación de mi verdadera identidad. ¿Quiénes son realmente mis padres? ¿Quiénes son mis progenitores? ¿En dónde nací? ¿Cuál es mi nacionalidad? Esto tiene que ver entonces también con el fin de determinar el origen de la persona. De ahí es que es importante distinguir, repito, la identidad biológica de la identidad sociológica. La identidad biológica es la que tiene que ver con la descendencia. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Y la identidad sociológica tiene que ver con el medio, de dónde provengo, dónde nací, cuál es mi nacionalidad. En ese sentido, hablamos del nombre, el nombre como un atributo de la personalidad, como un atributo de la persona humana, un atributo que tiene elementos como son el nombre de pila o de bautismo, María, Pedro, Juan, y el apellido o nombre patronímico. Estos elementos esenciales nos permiten individualizar a las personas. Así, por ejemplo, el nombre de bautismo o nombre de pila permite individualizar a la persona en la familia. Y el nombre patronímico o apellido permite individualizar a la persona en la sociedad. Hablamos también de algunos elementos que pueden tener que ver aquí, pero no vamos a detenernos mucho en esto, ya que tiene que ver más bien con aspectos del derecho civil y yo quiero circunscribirme ahora en esto que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes contenidos en nuestros cuerpos normativos, pero sin perjuicio de volver sobre ellos en la siguiente clase, de los elementos accidentales que no forman parte del nombre civil propiamente, pero sí pueden tener importancia al momento de establecer
derechos y también obligaciones. Por ejemplo, se habla de agregados que se utilizan para evitar confusiones como los casos de homonimia, a veces dicen junior, por poner un ejemplo, que no forman parte del nombre civil, sino que son a veces son elementos accidentales. Tampoco el seudónimo, dignidades eclesiásticas, etcétera. Estos son elementos, como decimos, de carácter eh, accidental, los primeros, como en el caso de junior, etcétera, pero lo demás, como las calificaciones nobiliarias, etcétera, no forman parte propiamente del nombre de la persona. Bueno, ahora quiero pasar al siguiente punto, pero antes quiero verificar si cómo vamos. Entonces voy a fijarme en el teléfono si no tengo ningún llamado de atención de que no me están escuchando, por ejemplo, porque no les estoy viendo aquí en el sitio donde tendrían que estar interactuando conmigo. Así que vamos a verificar si están conectados, si me escuchan. Bueno, estoy preguntando a la delegatura vía telefonía celular, pero parece que no me están leyendo. Bueno, parece que sí. Aquí hay alguien que me dice que se está escuchando bien. Bueno, entonces quiero pasar, como decía, a un siguiente punto, ya en función de las disposiciones normativas, y voy tomando nota del tiempo, porque yo prometí que hoy no iba a ir más allá de 40 minutos, inclusive solamente 30, y sobre todo atendiendo al horario. En ese sentido, les quería decir que el horario establecido es no solamente en función de las personas que están prestando servicio o trabajan, sino que también las familias, ya a esta hora los chicos están seguramente descansando, entonces nos permite interactuar mejor, o quienes ejercemos roles de cuidado con nuestros padres. Bueno, esto haciendo un poco un paréntesis en función de lo que estamos desarrollando. Bien, vamos a ver. El derecho a la identidad como fundamental de la persona humana, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 18 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y en el programa, vuelvo con los distintos aspectos, cuando dice el programa, distintos aspectos del derecho a la identidad. Es allí donde ustedes tienen que hacer esta concatenación, no solamente de conceptos y normas para poder arribar a lo que establece nuestro sistema normativo, sino también hay que revisar un poco qué dice la jurisprudencia. De ahí que yo estoy colectando alguna que otra jurisprudencia que me parece relevante, porque no les voy a estar llenando de materiales, pero sí un poco de doctrina y de jurisprudencia viene bien para ver qué dicen nuestros tribunales en relación con estos distintos aspectos del derecho a la identidad. Ese derecho a la identidad biológica, nos dice la profesora Alicia Pucheta de Correa, tiene esa doble vertiente, que puede ser analizada, esa doble vertiente, en los siguientes o bajo las siguientes perspectivas. Primero, desde el punto de vista de preservar ese origen biológico del niño, de la niña y del adolescente a efectos de evitar falsedad en las declaraciones, tanto de la maternidad o de la paternidad. Desde luego que esto constituye un delito, falsear sobre estos instrumentos de carácter público, y esto tiene una persecución de carácter penal. Y en la segunda vertiente o perspectiva vemos que desde la identidad personal, en la que se encuadra el valor identidad nacional con esas particularidades culturales, sociales, geográficas, religiosas, que es lo que damos en llamar, como les decía anteriormente, la identidad sociológica. Encontramos un montón de elementos que son característicos
de las personas en general. La doble vertiente de identidad biológica, de dónde, mejor dicho, quiénes son mis ascendientes, quiénes son mis padres, mi padre, mi madre. Y la identidad sociológica, de dónde provengo, dónde nací. Son los que forman esos distintos aspectos que contiene el derecho a la identidad. Y decíamos también que la responsabilidad recae, repito, en la familia, la sociedad y el Estado, y esto tienen en el artículo 54 de la Constitución Nacional. Afirmamos entonces que el Estado preservará esa identidad del niño, de la niña y del adolescente a través de las instituciones públicas y privadas. En este caso, de salud, según nos dicen las normas del Código Sanitario, específicamente en el artículo 23 de la ley número 836/80, Código Sanitario. Este citado artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia concuerda con el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Repito esto porque es muy importante, si bien van a tener en el PowerPoint que les preparé, las concordancias son muy, muy importantes. Ese artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia entonces concuerda con el artículo 7º de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Todo niño, toda niña tienen el derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad. El artículo citado, el 7º de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, en un primer apartado nos dice claramente que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, también a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Lo que se busca entonces es preservar no solamente ese derecho a la identidad biológica, sino también el derecho que tiene a estar a estar con su familia. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a tener una familia y a estar en el seno de esa familia. Este primer apartado es muy importante desde el punto de vista de la perspectiva a la que referíamos anteriormente, biológica sobre todo. Y en el segundo apartado de este artículo 7º, vemos que los estados partes velarán porque la aplicación de estos derechos se dé conforme a la legislación nacional y a las obligaciones que hayan contraído los estados en virtud de los instrumentos internacionales que lógicamente en nuestro caso partimos de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, como decíamos en clase cuando estábamos trabajando de manera presencial. Esto se da con la adopción de la Convención por ley número 57 del año 1990, que hace que el Paraguay adscriba a la Convención de los Derechos del Niño, adoptando la doctrina de la protección integral y dejando atrás la doctrina de la situación irregular. ¿Se acuerdan que la doctrina de la situación irregular era la que cosificaba a niños, niñas y adolescentes? No se consideraba a estos niños y niñas como sujetos de derechos, sino como objetos. No se los oía, se tomaban arbitrariamente lo que hoy llamamos las medidas. Entonces, en este segundo apartado, lo que nos dice la Convención es que los Estados partes tienen que velar porque esos derechos estén conformes con su legislación en función, a su vez, de los instrumentos internacionales que fueron adoptados por los estados, donde en primer lugar tenemos la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, donde adscribimos a la doctrina de la protección integral y dejamos atrás a la doctrina de la situación irregular. Nos dice la Convención que de este modo, sobre todo, vamos a preservar el derecho de los niños y de las niñas cuando resulten de algún modo apátridas, es decir, que no sepamos, por ejemplo, dónde nacieron. Entonces hay que atribuirles no solamente ese nombre, sino también una nacionalidad. Las preguntas que ustedes puedan tener en relación con lo que voy desarrollando, luego me pueden hacer, pueden ir transcribiendo. Aquí luego yo voy leyendo y les contesto. La ventaja de esto es que no solamente vamos a tener la grabación
vamos a decir, con sus luces y sus sombras, porque estamos en un ensayo en esta primera oportunidad, pero sí luego yo voy a ir respondiendo eso esta misma noche en función de las preguntas que quieran ir escribiendo por mensajería. Bueno, este artículo tantas veces citado, 18 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, nos dice que el niño y la niña, también la persona adolescente, tienen derecho a la nacionalidad paraguaya. Claro, aquí ya estamos hablando de una normativa nacional. Y ese nombre se va a inscribir en los registros respectivos. Estamos hablando de la dirección del registro del Estado Civil de las Personas. También a conocer y a permanecer con sus padres, como dijimos anteriormente, y acá hay algo muy importante, a promover ante la justicia las investigaciones que estimen necesarias para conocer sus orígenes. Esas acciones que vamos a estudiar en una siguiente clase tienen que ver con las que ya mencioné anteriormente, las llamadas acciones de filiación. Y esas acciones de filiación también se promueven en función de los elementos característicos del caso. Yo preparé un cuadro que creo puede servir para determinar cuándo proceden tales o cuáles acciones filiatorias. Eso ya vamos a ver, como digo, posteriormente. Sigamos. Cuando hablamos en el programa de la obligatoriedad del registro de nacimiento, vamos a atender a lo dispuesto en el artículo octavo de la Convención de los Derechos del Niño, que concuerda con el artículo 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia y que tiene que ver con la preservación de la identidad de la que nos habla la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, donde se establece que el Estado tiene la obligación de proteger y si es necesario de restablecer la identidad del niño y de la niña si ellos y ellas hubiesen sido privadas en parte o en todo de esa identidad. Por ejemplo, el nombre, la nacionalidad, sus vínculos familiares. Entonces, esa preservación de la identidad que está contenida en este artículo de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, hay que hacer una lectura concatenada, concordada, mejor dicho, con el artículo 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué más nos dice el artículo octavo de la Convención? Que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño, no solamente en función de su nombre, nacionalidad, las relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. Eso quiere decir que no exista. Hay que recordar aquí el tráfico, por ejemplo, o la trata de personas, o el tráfico de órganos, incluso de niños y niñas, que eso es terrible, los traslados ilícitos de niños y niñas. También todo esto tiene que ver muchas veces con una pérdida no solamente de la identidad, sino incluso de la vida, porque cuando hablamos de tráfico, ahí están como posibles las explotaciones laborales, explotaciones sexuales, y si hablamos de tráfico de órganos, estamos hablando de la pérdida de la vida. La segunda parte del artículo octavo de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña esboza qué es lo que vamos a hacer cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de esos elementos que son propios de su identidad o de todos ellos. Entonces, se habla de una prestación de asistencia por parte del Estado y de protecciones apropiadas para restablecer inmediatamente esa identidad. Solamente a modo de hacer un pequeño repaso, que es lo que metodológicamente solo aplicar para que no existan dudas. Hay que recordar entonces que si hablamos de obligatoriedad del registro de nacimiento, nos referimos al artículo octavo de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, concordante con el 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y si hablamos del derecho a tener un nombre y apellido, referimos a ese artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia que concuerda con el artículo séptimo de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Entonces, para ir cerrando lo referente al código y a la convención, finalmente tenemos el artículo 19, que nos dice que el Estado 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia,
que el Estado preservará la identidad del niño, niña y adolescente por medio digamos, de esta obligación de velar porque las instituciones públicas y privadas de salud, según las normas del Código Sanitario, realmente cumplan la obligación que tienen de llevar un registro de nacidos vivos donde se tiene que dejar impresa la huella o la identificación dactilar de la madre y la identificación palmatoscópica de la persona recién nacida. No solamente esa identificación de la madre con la huella palmatoscópica del niño o de la niña, sino también los datos que corresponden a la naturaleza del documento. Y esto es muy importante, que un ejemplar del registro se tiene que expedir en forma gratuita para su inscripción en el registro civil y otro ejemplar se remite a las autoridades sanitarias correspondientes. El Estado tiene la obligación de proveer gratuitamente a la madre la primera copia del certificado de nacimiento. Esta disposición del artículo 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia concuerda con los artículos 23, 146 y 147 del Código Sanitario. ¿Qué dice ese artículo 23? El artículo 23 nuevamente hace recaer la responsabilidad de los establecimientos que prestan las atenciones obstétricas y pediátricas para que se realice correctamente la identificación del niño o de la niña, el cuidado, la seguridad, la custodia de la persona recién nacida, y esto mientras dure la internación de la madre o de la persona lactante, de la persona recién nacida. Y por su parte, el artículo 146 dice que todo nacimiento o defunción debe ser certificado por el profesional actuante, consignando los datos necesarios para las estadísticas sanitarias, y este documento debe ser presentado al centro sanitario más próximo y al registro del estado civil de las personas. Si no hay un profesional autorizado, el hecho debe ser atestiguado, dice el artículo 146, por 2 personas hábiles. Recuerden que esto también tiene que ver con la llamada seguridad jurídica, porque desde luego no es posible decir que yo vi nacer de manera, digamos, irresponsable, porque la cuestión es justamente evitar la atribución de un niño o niña a una persona que no es su progenitor o progenitora. Entonces, por eso es que inmediatamente, por eso dice la norma, a falta de un profesional autorizado, el hecho va a ser atestiguado por 2 personas hábiles. Y hay que recordar las responsabilidades que recaen en las personas que actúan como testigos. Finalmente, el artículo 147 del Código Sanitario nos dice que el Ministerio va a proporcionar periódicamente a la Dirección General de Estadísticas y Censos, nos referimos al Ministerio de Salud, datos de estadísticas vitales, sanitarias y cualquier otra información que ésta requiera en la materia. Entonces, esta obligatoriedad del registro de nacimiento no se agota en el artículo 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia, sino que hay que hacer una lectura concordante con los artículos, repito, 23, 146 y 147 del Código Sanitario. Bueno, se cumplió nuestro tiempo. Esto es lo que yo había dicho que íbamos a desarrollar en unos 40 minutos. Un esbozo, repito, haciendo un poco un recuento de lo que entendemos por derecho a la identidad, cuál es el fundamento de este derecho. Dijimos que es constitucional, es inherente a toda persona humana por el hecho de ser tal. Los distintos aspectos que tienen que ver con la identidad biológica y sociológica, quiénes son los responsables, recordar la tríada, ese derecho a tener un nombre y apellido que tenemos en el Código Civil de toda persona tiene derecho a un nombre y apellido que debe ser inscrito en el registro correspondiente. Hemos dicho cuál es el registro civil de las personas y esa obligatoriedad del registro de nacimiento. La verdad es que me querría extender un poquitito más, porque no quiero perder de vista, estamos en 35, así que estamos bien. No quiero perder de vista
las disposiciones que tienen que ver con el derecho al nombre. No solamente el artículo 42 del Código Civil Paraguayo y todas las disposiciones anteriores, sino también hay un artículo 12 de la Ley 1 del año 92 que quiero que tengan muy en cuenta, que lo vamos a estudiar porque esto merece una clase especial, y su modificatoria. El artículo 12 y su modificatoria, que es la Ley 985 del año 96, que es cierto, yo ya abordé en clase al momento de desarrollar la unidad 2, la segunda, y justamente al momento de hacer referencia a este derecho a la identidad como un derecho fundamental. Ustedes recordarán que esos artículos hacen referencia al orden de los apellidos, que toda persona, desde luego, al ser reconocida por sus progenitores, se observa un orden conforme al acuerdo. Si los padres están contestes, quiere decir esto, de acuerdo, observan ese orden, y para todos los hijos e hijas que vengan a posteriori también se observa ese orden. Vamos a suponer el señor Martínez y la señora Céspedes. Acordaron que los hijos lleven en primer lugar el apellido de la madre. Entonces, todos los demás deben observar ese orden. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando no son hijos matrimoniales, son hijos extramatrimoniales? Y bueno, la inscripción se realiza también, vamos a decir, vamos a suponer que va uno primero. Entonces, esa persona que le reconoce, ejemplo, la progenitora, si no va el progenitor, el niño o la niña va a llevar el apellido de la madre. Para que pueda llevar el apellido de la madre y del padre, deben ir juntos, a diferencia de las situaciones en que son hijos matrimoniales, donde es suficiente que vaya uno solo y ya se observa, ya lleva los dos apellidos. Aquí existen también situaciones que las preguntas son recurrentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si después le quiere reconocer la otra persona? Y está todo bien, le reconoce. Acordarse que pone el oficial del registro una nota, se llama nota marginal esa situación, porque no podemos alterar el derecho a la identidad de la persona, sino a través de una intervención judicial cuando ya fue reconocida con los apellidos, ejemplo, de la madre. Si la madre es González Aguirre, entonces ese chico, si solo fue reconocido por la madre, va a llevar los dos apellidos de la madre. Eso nos dice el artículo 12. Y si la madre tiene un solo apellido, recordarán que decíamos que se duplica González, por ejemplo, González González. Y esto para evitar discriminaciones, factores discriminatorios. Ahora, ¿qué pasa cuando no están de acuerdo en ese orden de los apellidos? Y ahí es donde esa ley 985 del año 96, como yo acostumbro a decir en clase, se cumplió mi presagio, porque yo siempre afirmé que esta es una ley inconstitucional, pues dice que si no están de acuerdo los padres, el niño o la niña llevará en primer lugar el apellido del padre y ulteriormente el de la madre. Y sabemos que la Constitución Nacional habla, no solamente, refiere al principio de igualdad. Y en el artículo 48 habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, iguales derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales, es decir, esa igualdad entre el hombre y la mujer hace que en una situación como esta no podríamos directa, mecánicamente decir, lleva el apellido del progenitor en primer lugar porque no están de acuerdo, sino que esto, y ya lo dijo la doctora Miriam Peña en un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en que declaró inconstitucional justamente esta norma, que no es posible entrar a estudiar los elementos del caso y directamente decir, no están de acuerdo, lleva en primer lugar el apellido del progenitor. Entonces, artículo 12 de la Ley 1/1992, que trata de la reforma del Código Civil paraguayo. Ese artículo modificado en esa parte solamente por la Ley 985 del año 96, que
digo nuevamente, fue declarada inconstitucional en un acuerdo y sentencia con voto de la autora Miriam Peña. Este acuerdo y sentencia también les podemos hacer llegar para que ustedes puedan leer los fundamentos de la resolución. Y ahora sí, exactamente se cumplen los 40 minutos que dije que iba a desarrollar. Yo agradezco mucho la atención de ustedes. Espero que podamos vernos próximamente, que pase este momento, no solamente pensando en la humanidad, pensando en tantas cosas que tenemos que hacer por la humanidad. Una recomendación o una sugerencia que les doy para no perder de vista las actividades programadas en nuestra planificación de clases es que se fijen justamente en qué habíamos previsto llevar a cabo. Hay cosas que seguramente vamos a poder suplir por esta vía, otras a través de los trabajos prácticos. Ya hemos dado la consigna esta mañana del trabajo que ustedes van a hacer. Me solicitó Abigail para que lo puedan trabajar entre 6 personas porque ya tienen los grupos conformados. Yo le dije que sí, que está correcto. Y las lecturas que voy a ir poniendo para que ustedes puedan no solamente tener conocimiento de la doctrina paraguaya, sino también del derecho comparado, como estamos por aquí, por la región, por el Mercosur, alguna sentencia, jurisprudencia que pueda resultar relevante para que también ustedes puedan tener solvencia al momento de hablar de estos temas que son tan importantes como ocurre con el derecho a la identidad. Por mi parte, muchas gracias nuevamente, que tengan una buena noche y estamos encontrándonos próximamente conforme la delegatura me diga que ustedes acuerden con ellas y con ellos, ¿sí? Hasta pronto.